¿Alguna vez te has preguntado si has cometido el pecado imperdonable? En este video vamos a hablar sobre el pecado imperdonable. Vamos a discutir qué es, cómo se comete y cómo determinar si lo has cometido o no. Si sientes que has cometido el pecado imperdonable, entonces te animo a que te quedes conmigo hasta el final del video, porque hablaremos sobre lo que deberías hacer. Jesús definió el pecado imperdonable como blasfemar contra el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos del 30 al 32. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta era ni en la venidera. Luego hay otro pasaje de las Escrituras donde Jesús define el pecado imperdonable. Marcos 3, 28, 29. Todos los pecados serán perdonados a los hombres y cualquier blasfemia que pronuncien. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, sino que será culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu impuro. Jesús dijo esto a los fariseos, quienes afirmaban que expulsaba demonios por el poder de los demonios. Jesús definió así la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa blasfemar? La palabra blasfemar proviene de dos palabras griegas, blapto, que significa dañar, herir o lesionar, y feme, que significa fama, rumor o informe. Así que blasfemar significa hablar de una manera que causa daño, herida o lesión a aquel de quien se habla. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa hablar del Espíritu Santo de una manera que cause daño o lesión al Espíritu Santo y a su obra en la vida de las personas. La blasfemia es algo que se dice, no es solo algo que se piensa. No es algo que hagas, no es retroceder y caer en un pecado con el que antes tenías problemas. La blasfemia es algo que dices, la pronuncias en voz alta y puede ser escuchada por otras personas. Otro término para blasfemia es calumnia. De hecho, volví y consulté en mis herramientas de estudio la palabra calumnia, y es la misma palabra en griego, blasfemia. Así que blasfemia y calumnia son lo mismo. Entonces, ¿he cometido el pecado imperdonable? Esta es una pregunta que surge para muchas personas. Tienen un problema. Reinciden en viejos hábitos. Caen en viejos pecados y piensan, oh Dios, no hay manera de que pueda ser perdonado. He cometido el pecado imperdonable. Bueno, hablemos de eso hoy. Hay un par de preguntas que debes hacerte si realmente quieres determinar si has cometido el pecado imperdonable. La primera pregunta es esta. ¿Sé cómo reconocer la obra del Espíritu Santo sin lugar a dudas razonables? Ahora, quiero detenerme aquí un momento, porque cuando Jesús definió la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo hizo en el contexto de él realizando milagros. Curó a un hombre que era sordo y no podía hablar, expulsó un demonio de ese hombre. Y los fariseos, que se supone que son los expertos en las escrituras, los expertos en la ley, le dijeron a todos alrededor que era por Beelzebú, el príncipe de los demonios, que él expulsaba demonios. Luego Jesús dijo algunas otras cosas sobre que ningún reino dividido contra sí mismo puede subsistir, pero luego volvió a lo que ellos habían dicho y afirmó que toda blasfemia será perdonada, hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, como leemos en la última parte de Marcos, fue porque dijeron, él tiene un espíritu impuro. Así que la primera pregunta que debes hacerte para considerar si has cometido o no el pecado imperdonable es, ¿sé reconocer la obra del Espíritu Santo cuando la veo? Hazte esa pregunta. ¿Puedes decir honestamente que si estuvieras caminando por la calle, en algún lugar, y alguien estuviera expulsando un demonio de alguien, o alguien estuviera sanando a alguien, o haciendo algo por el estilo, puedes afirmar sin lugar a dudas que eso es obra del Espíritu Santo? ¿Puedes reconocer la obra del Espíritu Santo? Así que esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿he hablado en contra de la obra del Espíritu Santo al verla con pleno conocimiento de mis acciones y atribuir la obra del Espíritu Santo a demonios? Permíteme preguntar de nuevo,
¿He hablado en contra de la obra del Espíritu Santo al verla con pleno conocimiento de mis acciones y atribuir la obra del Espíritu Santo a demonios? Que Dios te bendiga.